Muy buenas tardes. El día de hoy realizaremos la presentación de nuestro proyecto del péndulo balístico. Los participantes del grupo son Laura Sofía Hernández Roncancio, Carlos Esteban Ortiz Vela, Geraldine Giselle Payares Castro, Lady Dayana Saray Garzón, Heidi Michelle Tiana Sánchez y quien les habla, Brian Daniel Gómez Bautista. Inicialmente tenemos la introducción en la que se explica qué es el péndulo balístico. Este es un mecanismo construido con el fin de calcular la velocidad con la que un proyectil es lanzado o disparado, luego de ser impulsado por un resorte que a su vez recibe trabajo para poder moverse. Dicha colisión, es decir, la del proyectil con su objetivo, puede ser analizada mediante los principios de conservación del momento, conservación de la energía y conservación del movimiento. Como lo mencioné antes, también se vinculan los conceptos de trabajo y tipos de energía que serán estudiados más adelante. El objetivo principal para la realización del péndulo balístico es identificar los conceptos previos relacionados con el mecanismo y funcionamiento de este, determinando como objetivos específicos la comparación y demostración de la teoría con los cálculos realizados a partir del análisis del péndulo balístico. Igualmente, calcular la velocidad inicial del proyectil desde la boca del disparador hasta el objetivo. El trabajo se considera la fuerza que se realiza en un objeto, el cual permite transmitir energía para desplazar la posición inicial del objeto a otro punto, teniendo en cuenta que la fuerza ejercida puede variar en el desplazamiento del objeto. Cuando se encuentra en la posición, estos movimientos pueden tener una larga trayectoria en diferentes puntos. Primordialmente se debe definir el incremento del trabajo en la posición donde se realiza la fuerza, que actúa a través de un desplazamiento, como el producto punto de dos vectores, la fuerza multiplicada por el desplazamiento realizado del objeto. Las unidades de trabajo son unidades de fuerza, primordialmente son multiplicadas por unidades de longitud. En el sistema internacional se determina por newtons por metros, cuyo resultado es joules. El concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. La unidad de medida de energía que utilizamos es joules. La energía es importante para conocer la capacidad de los cuerpos cuando se aplica una fuerza generada por el trabajo en diferentes objetos. La energía es un sistema de partículas, se puede dividir en varias clases, según el sistema y su movimiento. Existen tres tipos de energía que pueden aplicar al objeto, que son: la energía cinética, es manifestada cuando los cuerpos están en movimiento y es dependiente de la velocidad que se aplica. La ecuación de la energía cinética utilizada es masa por velocidad elevada al cuadrado sobre 2. La energía potencial gravitacional se determina en la posición que ocupa un cuerpo en un determinado espacio. Es decir, que esta energía depende de la altura en el objeto. Para determinar esta altura, utilizaremos la ecuación de masa por gravedad por altura, y esta altura será en la cual se encuentra el objeto. La energía potencial elástica es energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. Esta fuerza siempre se determinará con un objeto elástico, como por ejemplo puede ser un resorte, en este caso un resorte. Puede obtener una acumulación interna de energía sólida deformable como resultado del trabajo realizado por la fuerza provocada. La ecuación para determinar la energía potencial elástica es un medio por K, que es la constante, y pues en este caso sería la constante elástica, multiplicado delta de X elevado al cuadrado, y su nivel de medida es newton por metro. La conservación de la energía nunca va a generar ningún cambio cuando el objeto se encuentre en un estado constante. Determinando que no presente algún cambio oportuno, este objeto puede presentar cambios en su energía cuando aplique un tiempo de movimiento. Para determinar la conservación de un objeto, se utilizan las energías de cada uno de los movimientos que genera el objeto. Estas energías se igualarán para determinar un valor en específico. La cantidad de movimiento de un objeto es un vector y se clasifica como la magnitud cuando se realiza un movimiento. Dependiendo de la velocidad o la masa, se puede concluir que el cuerpo tendrá mayor o menor movimiento en el trayecto del desplazamiento. Luego, para determinar la cantidad de movimiento, se debe multiplicar la masa del objeto por la velocidad, y sus unidades son newton sobre metro.
La cantidad de movimiento realizado por un objeto puede no conservarse, ya que depende de los diferentes factores que son impulso, masa y velocidad. Se utiliza la cantidad de movimiento que obedece a una ley de conservación, la cual es la segunda ley de Newton. Principalmente no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. Se considera cantidad vectorial. Este principio se encarga de estudiar si el resultado de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es nulo. Para determinar este movimiento en un objeto, se utiliza la masa 1 multiplicado por su velocidad más la masa 2 multiplicado por su velocidad. Estas se debe realizar una sumatoria de masas multiplicado por la velocidad del choque inelástico. En el choque inelástico se puede observar que disminuye la energía cinética, dependiendo de la fuerza emitida por el objeto, ya que esto puede ocurrir cuando su energía principal es transferida al objeto de choque. Se puede observar que cuando el elemento tiene un choque ejecutando por una fuerza negativa, la energía cinética va disminuyendo poco a poco. Dependiendo la velocidad donde impacte el objeto, se diferenciará el mecanismo de choque. Finalmente, la fórmula para determinar su choque es masa 1 por velocidad 1 igual a la sumatoria de las masas 1 y 2 por la velocidad generada. Pasamos ahora con los materiales y métodos. En este apartado vamos a presentar los materiales y también pues, los métodos que utilizamos para el desarrollo de la práctica experimental. En este caso, los materiales que utilizamos para la práctica experimental y pues, para la construcción del péndulo balístico los estarán viendo en pantalla. Uno de los métodos utilizados fue el software Tracker Video, para denotar la altura máxima alcanzada por el péndulo balístico gracias al impacto del proyectil. Cabe resaltar que dicho software será el soporte tecnológico para validar los cálculos que se realizaron y evidenciaron posteriormente. A continuación, se presentará el funcionamiento del péndulo balístico con las directrices anteriormente mencionadas. Luego de llevar a cabo la práctica experimental, se aplicó la matemática que rodea al mismo, para dar cumplimiento con los objetivos planteados anteriormente. Para determinar la medición de altura máxima, se utilizó el software Tracker Video. El programa nos determinaba su altura máxima cuando éste llegaba a 6.506 centímetros de altura con un tiempo total. Igualmente, se puede notar que el objeto ejerce una fuerza cuando es disparado. Este proyectil tuvo una altura máxima de 0.0651 metros en un tiempo de 0.320 segundos. Para determinar la velocidad del choque inelástico se llevó a cabo el principio de la conservación de la energía. Principalmente investigamos la sumatoria de la energía inicial y final, obteniendo que la energía inicial es cinética y la energía final es gravitacional. El valor de la energía cinética es de 1/2 por la sumatoria de las masas A y B multiplicadas por su velocidad al cuadrado. Esto se iguala a la sumatoria de sus masas multiplicado por la gravedad y su altura. Reemplazando los datos obtenidos en el péndulo balístico, la velocidad del choque luego de que el proyectil impacta el objeto es de 1.12 metros sobre segundos, lo cual indica que este choque inelástico tiene un sistema no conservado de su energía. Para determinar la velocidad del proyectil se utilizó la cantidad de movimiento, empleando la segunda ley de Newton, determinando la masa A por la velocidad A más la masa B por la velocidad B. Eso es igual a la sumatoria de la masa A y la masa B multiplicada por la velocidad de choque elástico, destacando que las masas de los objetos A y B se encuentran en kilogramos, reemplazando los valores obtenidos que la velocidad con la que el proyectil es impulsado es de 2,912 metros por segundo. Para determinar la constante de elasticidad, decimos que la energía elástica es el principio para hallar la elongación del resorte, donde se tiene en cuenta la compresión generada, que es de 0.03 metros, hecha por una fuerza externa, y posteriormente esta energía pasará a ser una energía cinética. Es por eso que éstas se igualan, y decimos que la energía elástica es igual a la energía cinética, dándonos como resultado una constante de elasticidad de 44.44 newtons sobre metro. Para determinar el trabajo que comprime el resorte del disparador, primordialmente se utiliza la energía elástica, que logra el impulso del objeto. Este es comprimido por una fuerza ajena. Igualmente, la energía con la que se determina el mecanismo del trabajo se transfiere a la energía que se produce en el objeto. Para determinar el trabajo se utiliza la fórmula de 1/2 por K, que es la constante de elasticidad, por X elevado al cuadrado, que es el valor de la comprensión del resorte. A partir de cada uno de los resultados ya obtenidos, el valor que queda en el objeto cuando es comprimido en el mecanismo del resorte es de 0.019 joules. Finalmente se presentan las conclusiones.
Como se observó antes, el funcionamiento del péndulo balístico fue estudiado de forma experimental, así que luego de realizar los cálculos necesarios para encontrar todo lo referente a dicho mecanismo, es posible dictar juicios de valor sustentados tanto de forma teórica como matemática. Para empezar, el software Tracker Video es un soporte tecnológico bastante importante que aporta certeza y precisión al análisis de mecanismos como el péndulo balístico. Por esta razón, se pudo encontrar que la altura máxima alcanzada por el objetivo luego de ser impactado por el proyectil es de 6,51 centímetros, que en metros es 0,0651, además de tener una inclinación de 30 grados. Luego, se dedujo que ocurre un choque totalmente inelástico cuando el proyectil impacta el objetivo. Este choque cuenta con una velocidad de 1,12 metros sobre segundos. Por consiguiente, se evidencia una pérdida de energía cinética por parte del proyectil. La velocidad con la que el proyectil es disparado por el resorte es de 2,912 metros sobre segundos. Este resultado es fundamental, ya que es la razón por la que se estudió el funcionamiento del péndulo balístico y a la vez es uno de los objetivos planteados anteriormente. El resorte es uno de los elementos primordiales dentro del péndulo balístico, por lo que su análisis es imprescindible. En primer lugar, se determinó que se comprime hasta 3 centímetros, que en metros son 0,03. Luego se precisó la constante de elasticidad, es decir, la elongación del mismo. Esta es de 44,44 newtons sobre metro. Anteriormente se referenció el concepto de trabajo. Este se relaciona con la fuerza que se le aplica a un cuerpo para desplazarlo de un lugar a otro. En el caso del péndulo balístico, el trabajo es realizado por un agente externo que se encarga de tirar del resorte para que éste, a su vez, impulse al proyectil. Entonces, el trabajo que se debe realizar al resorte es de 0,019 joules. A continuación se presenta la bibliografía de los textos y artículos que incluyen la teoría empleada para la realización de este proyecto. Gracias por tu atención. Esperamos que esta presentación haya sido clara y de tu agrado.